Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Insanchil y hoy estamos en un nuevo vídeo en Navia, Nilou, Yelan, Emily o Natlan. La duda más repetida en la última semana en todas las comunidades de Genshin Impact es: ¿a qué tiro? ¿Tiro por Nilou, que está en el banner, su skin es preciosa? ¿Yelan, que es muy poderosa? ¿Emily, que es personaje nuevo y no sabemos si puede llegar a ser must pull? Ya sabéis que mi opinión es que sí puede llegar a ser bastante fuerte e interesante. ¿O esperamos por Natlan? ¿Se sabe algo de los nuevos personajes? Spoiler, sí, ya hay un par de vídeos en el canal explicando el kit de cada uno de los dos nuevos carries, Mualani y Kinich, aparte de Kachina, que es un soporte Geo 4 estrellas, que seguramente nos lo den gratis, al igual que Linet, y que Colei en Sumeru y Fontaine respectivamente. Y hoy vamos a ver esta comparación entre personajes y por supuesto os daré mi tabla de prioridad entre qué tan importantes podrían llegar a ser, porque al final todas estas dudas vienen del recurso más preciado de Genshin Impact, que son las protogemas. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por apoyar el canal, gracias por ver el canal y gracias al equipo del canal, ya sabéis, apoyar todo que es gratis para que el vídeo se posicione mejor, para que el canal se exponga mucho más, y gracias por todo ello, y es gratis. Así que vamos con ello. Pues bien, a día de hoy, y si estáis viendo este vídeo, en el banner están Navia y Nilou. Ya ha habido contenido de Navia, un merece la pena de Navia, y sobre Nilou también he hablado bastante. Tenéis la build, que se escucha muy mal, disculpas, porque lo grabé en el evento físico, recordar, y no volveré a grabar en eventos físicos hasta que no me aseguren que me dan un setup para poder hacer algo en condiciones, con calidad. Pero el caso de Navia y Nilou es muy sencillo. Navia es carry y es Geo. El hecho de ser carry ya le resta prioridad. Ya sabéis que ante todo esto, disclaimer, tira por lo que te guste y toda la historia, pero también recuerda guardar ese equilibrio entre lo que te guste y algo que te facilite mejorar la jugabilidad y la experiencia de juego, tanto a acabar todos los retos como a poder obtener todos los recursos para obviamente luego tirar por lo que más te guste y que sea una experiencia bien equilibrada. Pero disclaimer, aparte de eso, Navia es un carry y es Geo. Si te gusta el Geo, llévala al cielo. Es el personaje Geo por excelencia a día de hoy, el más elegido por los jugadores, el más jugado, el equipo que combina con Furina, Bennett y un segundo Geo, que como ya dije en otros vídeos, pues mucha versatilidad con Navia, pero al final se terminó jugando en un equipo cerrado. La comparación con Ito pues no puede faltar obviamente, pero la gente prefiere muy de lejos a Navia. Y poco más que decir, es un carry muy interesante, muy potente, que tiene otros 5 o 6 carries en todo el juego por encima de ella, que no es ni bueno ni malo, porque para ser Geo bastante poderosa, pero está limitada por su elemento y por su rol, a pesar de ser, pues a día de hoy, elegida por los jugadores, sobre todo por popularidad, la que mejor cumple esto. Luego tenemos a Nilou. Nilou, breve descripción, ya sabéis que es soporte de Bloom, hay una build y todo lo demás sobre Nilou, soporte de build, he dicho soporte de Bloom. Y básicamente su equipo Bloom se basa en llevar hidros y dendros para hacer la reacción de Bloom. Combina bien con KB, pero se puede jugar sin KB, que estará en el banner. Y pues KB, ya sabéis, ha habido mucho meme y mucho revuelo con el tema de KB por el hecho en su momento de el KB destructor de mundos. Y básicamente Nilou se consideraría soporte, pero es un soporte habilitador, como una H-Bruce o como seguramente nuevos soportes en el futuro, de un solo equipo, que es el equipo de Bloom. ¿Este equipo de Bloom es potente? Sí. ¿Este equipo de Bloom nos han puesto alguna vez algún abismo donde no se ha podido jugar limpiamente? Sí. ¿Este equipo de Bloom requiere muchísima inversión? No. De hecho, Nilou se puede jugar sin subir los talentos y eso que te ahorras. ¿Nilou se puede jugar en más equipos que no sea Bloom? Sí, pero no son equipos realmente que nadie recomiende, son más para hacer un vídeo showcase con algún número sorprendente que realmente no te va a funcionar en Abismo ni en, vamos a decir, un gameplay natural en Genshin, sino como digo, es algo aislado para hacer pues un vídeo vistoso y ya está. Entonces, Nilou como soporte y como habilitadora de equipos de Bloom está muy bien, pero tiene también otras opciones. Vamos con Yelan y con Emily y aquí vamos a abreviar. De Yelan, ya sabéis, ha salido bastante antes que Navia y que Nilou. Existe desde Inazuma en la 2.7, si no recuerdo mal, llegó después de que llegase Sima en la 2.6. Anotación, mi región favorita con Yelan. No por Yelan, sino que Sima fue mi parte favorita de todo Genshin, la subterránea sobre todo. Y Yelan al final, antes de existir Furina, era el mejor hidro sub DPS del juego, era mejor que Xingqiu y los techos de Yelan C1 con arma duplicaban o triplicaban prácticamente el daño de Xingqiu. Sigue siendo uno de los mejores sub DPS y aunque ahora mismo la consideraría por debajo de Furina, con la única diferencia de que Yelan sí se puede jugar en Raiden National y Furina no, esa es la única diferencia, por el resto Furina supera en todo a Yelan a día de hoy. Yelan podría ser una pequeña segunda Furina
Furina, y además el valor actual de Yelan, si en su momento era Must Pull hasta que existió Furina, bajaría a una segunda tier de Must Pull con menos prioridad que Nahida, Furina y Kazuha, que serían los 3 adalices del juego a día de hoy. Y realmente, siendo tan poderosa, el punto a favor que puede tener Yelan es que es cierto que te puede habilitar el tema de los hidros sub-DPS. Es decir, llevar Furina en un equipo y jugar otro equipo de Shinkyu más Yelan para jugar dobles hidros, pues bien de Hyperbloom con Nahida Kuki, bien de Jutao, a quien le guste Jutao doble hidro, las combinaciones, bien un largo etcétera, ya que los sub-DPS hidro, los soportes hidro a día de hoy son escasos, son solo 3, que son Shinkyu, Furina y Yelan. Y no solo eso, sino que a día de hoy son bastante importantes y core de la mayoría de equipos del juego. Sobre todo hablando de Neuvillette, de Arlecchino, de Hyperblooms y de Gaming, que serían como que los 4 equipos que marcan el rumbo general de Genshin Impact. Así que Yelan tiene mucha importancia, su C1 también, pero quien ya la tenga, pues obviamente para eso pues Yelan puede ser un skip. Y vamos con Emily. Muchos ya habéis ido a ver un vídeo que está siendo bastante viral y gracias por apoyar el vídeo. Está por aquí, que es análisis de Emily. Al final será Must Pull, está por aquí. Ya le quedan escasas 2 semanas, semana y media para que llegue. Yo voy a sacarla, así que esperar todo el contenido de Emily. Y el tema con todo esto de Emily es que el resumen es que es un albedo de Dendro, para que me entendáis, que tiene sinergias, mejoras y bufos con el tema de la quemadura para jugar equipos tanto de crepitar como de quemadura, como de derretidos o vaporizados sobre una quemadura, es el resumen. Pero fuera de todo esto, que es un poco su enfoque general, ella igual puede jugar decentemente en equipos de Dendro, tanto el Hyperbloom como el Bloom. No por el daño que pueda llegar a tener, que se nota que está semi-nerfeado en equipos que no sean combinaciones de Dendro con Pyro, los que he mencionado antes, sino que simplemente por la aplicación pasiva de Dendro que puede llegar a tener, es un buen sub-DPS Dendro, bueno, un buen soporte, mejor dicho. Da igual el daño que haga, sino solo por el hecho de estar en el campo y poder golpear con Dendro continuamente sin depender de waves, que es el punto flaco que tiene Nahida. En este 12-1, primera mitad, que a muchos seguramente os está dando algún dolor de cabeza, si llevas Nahida se nota, porque aparecen 4 waves de enemigos y cuando el enemigo está desmarcado con el Dendro, si no tienes a Nahida o rompes la rotación para entrar con Nahida, pierdes segundos. Y esto pasará mucho en los abismos porque se han dado cuenta que tanto el hecho de poner un boss grande como el tema de poner waves es una manera de educar a los jugadores para ciertas jugabilidades. Emily solventa este único problemilla que tiene Nahida, con lo cual creo que tomará mucho valor como sub-DPS Dendro general, porque será best in slot por encima de Coleyo del Viajero como segundo Dendro en equipos de Bloom, sin tener ningún tipo de relación con el Pyro, y seguramente igual como sub-DPS se pueda jugar en el rol de Nahida, tanto contra Waves como si queréis jugar 2 equipos Dendro y liberar una Nahida. Ejemplos, queréis jugar un equipo de Sino, Furina, Emily, Baizu, y os queda libre una Nahida para jugar, por ejemplo, al Heizam Nahida, Yelan y Kuki, y tienes 2 equipos de Hyperbloom de los más poderosos del juego a día de hoy. Y como este, un montón de ejemplos más donde Nahida y Emily pudiesen confrontarse o necesitarse para un equipo. Es decir, como he dicho en otros vídeos, el mismo caso de Furina con Yelan, pues Nahida con Emily. Y ahora vamos con los personajes de Natlan, la parte fuerte y más me apetece comentar del vídeo. Y es que, como he dicho, ya expliqué el kit de Mualani y de Kinich, y son 2 carries, que esto versus los soportes le podría llegar a restar algo de valor por el hecho de ser carries, pero Kinich tiene, en mi opinión, el potencial de ser el mejor DPS dentro del juego. Kinich le pasa como a Emily, está por sus pasivas y demás un poco beneficiado de jugar quemaduras o crepitar, no otros, bueno, quizá derretidos fuera del campo con alguna Shenge derritiendo o algo así, no lo creo la verdad. Pero el caso es que hacer carry dentro no está para jugar derretido sobre quemadura, simplemente es una aclaración. ¿Por qué explico esto? Porque es posible que con C1 y C2 sobre todo sea el mejor carry dentro, ya que Alhaitham con las constelaciones no tiene mucho más techo, Alhaitham es muy bueno a C0, y Kinich con C2 podría llegar a superar al Alhaitham en todas las combinaciones de equipo de Dendro, fuera de los equipos de crepitar y quemadura, sino Hyperblooms principalmente, o Aggravates o Spritz en el caso del Dendro. Y esto, junto con el gameplay tan vistoso que tiene Kinich, nos podría dar pues el carry dentro por excelencia del juego. Es decir, que Kinich entre pues en esas categorías de Arlecchino y Neuvillette. Quizá no tan poderoso como ellos, pero sí por encima del Heizam. Y jubilar ligeramente a Tignari también como carry dentro, y que Tignari realmente se sienta como un personaje permanente, porque a día de hoy Tignari es otro personaje muy poderoso.
Por un lado, este es el tema de Kimmich. Es un carry on field de Dendro, tanto para los equipos que ya conocemos como sobre todo para los que aún no se juegan, como digo, de crepitar principalmente o de quemadura puro. Y Mualani, como ya expliqué en otros vídeos, es una especie de gaming. No hace descendentes, pero su cantidad y recurrencia de daño es igual. Es decir, vas a meter un mordisco cada 2 segundos con el tiburón, que va a hacer un daño brutal. Quien haya visto gameplays ya de estos que hay por ahí por YouTube salvaje habrá visto los daños de Mualani. Y al final es literal eso, un gaming, pero sin hacer descendentes, siendo de hidro, es decir, vaporizando el hidro. No tiene IC de los normales ni nada, así que va a vaporizar todos los normales cada 2 segundos, que es el cooldown que tiene el tiburón para meter el mordisco. Y esto hace que Mualani y Kimmich sí pinten como 2 carries muy poderosos, pero al fin y al cabo carries. Entonces, ¿cuál es mi lista de prioridades realmente con esto? Número 1, entre los banners de la 4.8 y Natlan, diría que tengáis en primera prioridad ahorrar para Natlan, ya no solo por Kimmich y Mualani, sino porque quieren liberaros y vaciar las protogemas en la 5.0 y ya en la 5.1.2 que empiece a venir lo fuerte. Como dije en otros vídeos, Mabuika, se habla de que habrá una segunda Arconte y quizás son las 2 jugables, a diferencia de Furina, que solo fue una, y Focalor solo estuvo en una escena por ahí en las misiones de Arconte. Que el dragón primordial Exvalanc aparezca, Capitano jugable. Olorun creo que es un personaje que salió en el tráiler un segundo apenas hablaba de Capitano y creo que tendrá mucho poder y desarrollo dentro de la trama de Natlan. A quien le guste Xilonen, a quien le guste el resto de personajes que han aparecido, Chaska y demás. Entonces, mi primera prioridad os diría que ahorrar por defecto, incluida la 5.0 que son carries, siempre podrán volver en un rerun, así que ahorrar. Y luego, teniendo en cuenta el soporte por encima de carry, os diría que Yelan es una apuesta segura para que no la tenga C0 o incluso la C1, sobre todo si quieres más hidros o sobre todo si no tienes a Furina. Después, diría que un poquito de paciencia con Emily, pero si al final resulta ser tan fuerte como os comento y que casi entrar a la segunda prioridad de Must Pull, os diría que en segunda prioridad Emily, de todos estos personajes que tenemos por ser soporte, por ser Dendro y porque no hay muchos personajes Dendro. Y ya por último, Nilou no lo consideraría soporte ni con tanta importancia, Nilou es más si os gusta y queréis jugar Bloom, mucha gente le da igual esto. Y os diría que entre Navia y los 2 carries, os diría quizás que si no tenéis al Heizam o Tignari muy bien construidos o queréis jugar un equipo con carry Dendro, Kimmich sería la primera opción como carry que os recomendaría. ¿Por qué no Mualani? Porque ya existe Nubilet y porque quizá puede superarlo, no se sabe. Yo diría que todavía no, pero quizá puede. Pero el tema con Mualani es que al final su mecánica parece ser que dependa bastante del Arconte, el tema de los carries hidro, y que como montura es 20 de 10, Mualani es la mejor montura de todo el juego a día de hoy y los personajes de Natlan serán monturas, pero no sé por qué con Mualani, como digo, parece un gamín. Siento que quizá puede ocurrir una especie de Linnea y que pinte muy bien y luego con el paso del tiempo no pinte tan bien. Entonces, aquí me puedo equivocar, pero como carries diría que Kimmich, por ser Dendro, por su jugabilidad increíble, aunque no tenga tanto daño, la jugabilidad es Jesucristo bendito en la tierra, sería el carry por excelencia a dar prioridad. Como digo, si no tenéis al Heizam, Tignari, o veremos a ver hasta que salga Natlan ese potencial de su C1 y su C2 y se convierte en el mejor carry Dendro por encima de los anteriores. Así que la prioridad va por ahí. Poquito más, los soportes por encima de los carries y ya por último, por gustos, pues Mualani, Nilou y Navia. Navia si te gusta mucho el geo. Y las constelaciones, Nilou no hacen falta, Navia no hacen falta. Yelan solo la hace uno, pero se puede jugar con C0. Y Emily tampoco hace mucha falta las constelaciones, le dan más daño, pero igual Emily hace 0, va a hacer todo su trabajo bien. Kimmich y Mualani más de lo mismo, pero sus constelaciones son poderosas como carries. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos, link abajo en la descripción. Gracias por disfrutar, ver el vídeo y el canal, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi y chaito.